¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya fenomenal. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal manual de JF Calero, donde hablamos de inversión, donde hablamos de mejorar nuestra vida, donde hablamos de análisis de empresa y, en definitiva, donde hablamos de mejorar nuestra riqueza y también mejorar nuestra calidad de vida. Y hablando de calidad de vida, vengo de Barcelona, estaba comentando con un amigo algo muy potente que hemos descubierto por casualidad, y es el asunto relacionado al mundo de la vivienda. Precisamente allí en esta zona, que es de donde yo vengo y donde está mi familia, revisando un poco la oferta del parque de viviendas de alquiler que hay en la ciudad, yo me he quedado alucinado. En ciudades del extrarradio de Barcelona, hay que tener en cuenta que hay mucha gente que quiere vivir en esa ciudad, que quiere estar en esa ciudad, y lógicamente las ciudades, antes pueblos, ahora grandes ciudades que están alrededor, son sitios en los que hay muchas personas que acaban yendo ahí a ese lugar porque no todo el mundo se puede permitir vivir en la capital, ¿no? Y de repente te encuentras ciudades del extrarradio, ya sea en el sur, el oeste o en el norte, con poblaciones de 100.000 habitantes en las que hay menos de 15 viviendas disponibles de alquiler. Entonces, es como que te vuela la cabeza. ¿Cómo es posible que con una población de casi 100.000 personas, la relación de parque de vivienda de alquiler sea de 10, 12, 14 viviendas? Esto es una cosa que se repite, ¿no? Y es muy llamativo y muy interesante. De eso vamos a hablar en este vídeo y también precisamente de si hay alguna manera hoy en día, teniendo como tenemos los precios de la vivienda tan disparados que muchas personas no pueden llegar a comprar, la compra de la vivienda siempre es un factor doble. Por un lado tienes una propiedad que normalmente además va adquiriendo una rentabilidad con el tiempo, pero el coste de oportunidad de adquirir una vivienda para tú tener un bien inmueble que va a tener luego en el futuro una plusvalía y que por lo tanto vas a poder aprovechar o para vender o para alquilar o para sufragar la compra de una vivienda superior o para mudarte simplemente, cada vez hay menos personas que pueden llegar a eso. Y lo cierto es que este asunto de la vivienda se puede analizar desde muchos prismas. Hay varios problemas que tenemos muy claros. Uno es que esa sobrereacción a la crisis del año 2008 ha hecho que no se construya en España porque las trabas sobre el precio del suelo, sobre todos los trámites y en definitiva los permisos que hay para construir, está demostrado de sobra que no son ni de lejos suficientes para cubrir la demanda que tenemos actualmente. España es un país que ha crecido mucho en población en los últimos años y curiosamente tenemos presión de gente que viene de fuera, tanto por la parte baja del poder adquisitivo como por la parte alta del poder adquisitivo. Muchísimo inmigrante ha venido a España a trabajar y tiene un trabajo para poder ganarse la vida mejor que en sus países de origen, hasta el punto que estamos ya en los 49 millones de habitantes, rozando los 50, y lógicamente toda esta gente tiene que vivir en algún sitio y va directamente a las modalidades de vivienda más baratas, más económicas y asequibles, ya sea de alquiler, los más afortunados comprar, ya sea directamente con las habitaciones, que como hay tanta escasez de oferta de vivienda, se está convirtiendo en una nueva manera también de tener un negocio inmobiliario, que es alquilar habitaciones. Y por otro lado, por encima está el asunto de los nativos digitales, gente que viene con sueldos muy potentes de otros países y que busca en España directamente mucha calidad de vida en general e igualmente también un coste de la vivienda inferior, con lo cual eso también aprieta por la parte de arriba, aunque eso yo creo que aprieta menos en el sentido de que los que realmente hacen grandes inversiones compran inmuebles y viviendas de mucho valor que la mayoría no se puede permitir. Lo cierto es que todo esto además impacta y presiona en muchas zonas muy concretas, es decir, no es un problema generalizado de todo el país, es un problema específico de determinadas zonas y regiones donde el precio ha subido muchísimo precisamente por estas características de bienestar, de presión que viene de fuera y por supuesto porque son los grandes centros de negocio, los lugares donde uno más puede prosperar como profesional. Esto es así. Y realmente uno se pone a investigar y me han contactado de una empresa que me ha propuesto que investigue algo muy interesante, y por eso os voy a hablar de ellos en este vídeo, que es el asunto de la tokenización de la vivienda. Esto verdaderamente es un mundo que a mí me parece interesantísimo, me parece apasionante. Yo es la primera relación que tengo con esto. Esta empresa, que es Reental, no es la única que se dedica a esto, pero ya que han sido ellos los que me han abierto la puerta, me parece muy interesante que hablemos de este asunto porque te permite entrar en el mercado de la vivienda como inversor de una manera completamente diferente y original respecto a cómo se había hecho hasta la fecha. Esto ya lleva unos años, como digo, y no son los únicos ni son nuevos, pero es muy interesante, y ya que me han hablado de ellos, déjame que te hable un poco de qué es a lo que se dedican, porque esto está vinculado a la tecnología blockchain y vinculado igualmente a algo verdaderamente apasionante bajo mi punto de vista, que puede cambiar realmente cómo nos relacionamos con los productos, con los bienes y con los servicios, que es directamente la tokenización de objetos o de servicios del mundo real. Es lo que llaman los anglosajones RWA, es decir, Real World Assets, bienes del mundo real, que se acaban transformando en un bien digital.
De alguna manera, lo que estamos haciendo es trasladar cualquier objeto físico, cualquier producto que tenga un valor a un contrato virtual que está en el mundo digital a través de la cadena blockchain. Detrás de todo esto hay mucha tecnología. Si queréis un día podemos hablar específicamente de exactamente cómo funciona toda esta cadena blockchain y toda la tecnología que tiene detrás, pero básicamente la gran ventaja del blockchain efectivamente es que es muy difícil alterarlo y que genera una cadena de confianza que hace que efectivamente estos bienes del mundo real se puedan virtualizar para comerciar con ellos. De eso hablamos cuando hablamos de tokenización de productos del mundo real. Y aquí se abre una puerta muy interesante. O sea, podemos trazar, podemos comerciar, podemos estar seguros de que vamos a tener una participación en cualquier cosa que se nos ocurra, es decir, cualquier producto médico, los alimentos que nos tomamos, cuál es la cadena de suministro, quién ha participado, cuál ha sido el valor. Todo esto queda registrado en el blockchain y tú podrías participar efectivamente de esta cadena de valor en el futuro. Y evidentemente la vivienda, que tiene un valor tan alto y que es tan importante y tan básica, es muy interesante también la posibilidad de que pueda ser tokenizada. Esto exactamente es lo que están haciendo algunas empresas como Reental. ¿Y cómo funciona esto? Pues es muy sencillo. Esto no tiene nada que ver con, para los que seamos más viejos o antiguos, con la multipropiedad. No tiene absolutamente nada que ver. Ni tiene nada que ver tampoco con otras fórmulas que puedan existir en el mercado. Tú no vas a firmar una escritura física precisamente porque no va de eso la cosa. Detrás hay un respaldo legal. Ahora hablo del tema legal porque es muy interesante, pero al final esta es una forma de invertir en vivienda en la que tú formas parte de un grupo de inversores. Es decir, tu participación se materializa a partir de la compra de X tokens de una vivienda en concreto. Ahora vemos cómo a través de un contrato de inversión donde con otros cientos, miles o docenas de miles de personas se va a poner una participación económica que a ti te va a devolver un token, es decir, un producto que viene de la blockchain con todas sus cadenas de seguridad y todos sus respaldos detrás. Eso da para un vídeo largo, para que tú esa inversión puedas monetizarla, puedas hacerla tuya. ¿Y cuál es lo interesante de todo esto? Bueno, bajo mi punto de vista, teniendo en cuenta lo complicado que se está poniendo el mundo inmobiliario, comprar una vivienda, no te digo ya comprar una vivienda para arreglarla, en definitiva, tener que tratar con los inquilinos, etcétera, 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 al final aquí hay un intermediario, en este caso que es Reental, que a lo que se dedica, o cualquier otra empresa idéntica, es precisamente a la compra de inmuebles para luego ponerlos en el mercado a los inversores. Es decir, el proceso es: compran cualquier tipo de inversión inmobiliaria, de todas las modalidades que pueda haber, compran, se pone en el mercado, te van a dar una rentabilidad por hacer una participación y tú a partir de 100 euros puedes tener tokens de esa promoción o de esa vivienda en concreto que se va a alquilar. Pasado un tiempo del alquiler, esa vivienda se puede seguir alquilando a nuevos inquilinos, se puede vender. En definitiva, va a seguir el curso habitual de lo que es una vivienda, lo que es una inversión inmobiliaria: alquilar o vender. Hay de todo tipo, es decir, se pueden comprar viviendas que ya están en buen estado para alquilar. Esta empresa puede hacer una inversión en la compra de una promoción de una o varias viviendas nuevas que están por construir, o también se podría comprar una vivienda que necesita una reforma para luego alquilarla y venderla. O sea, son todas las modalidades, no se dedican solo a comprar, reformar y vender, sino que también hay vivienda nueva y, en definitiva, vivienda que está en estado y que no necesita nada más. Todas las modalidades. Para mí, ¿qué es lo interesante de todo esto? Bueno, lo primero de todo es que te permite invertir desde 100 euros como mínimo, lo cual es una cantidad muy modesta que hace que cualquiera directamente pueda invertir y ver qué tal funciona. Esto no es algo parecido a meter un gran bombazo, meter un petardazo en la inversión, de poner un dinero y duplicar tu inversión, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí se consiguen rentabilidades, por lo que he visto, en una horquilla entre 5 y un 15% de la inversión, que puede estar muy bien como alternativa a otros productos de inversión. No es para pegar petardazos inmobiliarios. Es algo para tener una inversión con un dinero que puedes tener remanente y participar con la inteligencia colectiva y a través de un contrato digital que es el token a la hora de invertir en una vivienda. Aparte de que me parece muy interesante por el bajo coste de oportunidad, que es precisamente lo que la vivienda hoy en día no te da en el mundo real, lo segundo que me parece interesante viendo es que amplías muchísimo tu espectro. Es decir, no se limitan solamente a la adquisición de viviendas en España, sino que pueden invertir en promociones en todo el mundo, con lo cual se convierten en prospectores y te pueden proponer inversiones inmobiliarias con unas rentabilidades que, teniendo una vivienda y alquilándola en propiedad, no podrías conseguir. Lógicamente, estamos hablando de inversiones superiores a las que puedes hacer aquí, desde 100 euros. Tú decides cuánto pones por arriba, no hay mayores límites que los que tenga el número de parcheados, de troceados que tenga esa vivienda. Bueno, y esencialmente esto es la tokenización de la vivienda. Has podido ir viendo pantallazos, como te decía al principio del vídeo. Ahí en la introducción tienes un enlace por si quieres pinchar ahí y abrirte tu cuenta. Yo personalmente esto no lo conocía hasta hace unos meses.
y bueno, pues voy a hacer algunas operaciones sencillitas, sin grandes cantidades de dinero, para ver un poco cómo funciona. Uno de los cambios interesantes que tienen es que, bueno, aunque tienes que familiarizarte un poco con las billeteras de tokens, las billeteras de cripto, ya permiten hacer inversiones con dinero real. Antes eso no era posible. O sea, el ecosistema de inversión es mucho más amigable para alguien que no quiera tener mucha relación o empaparse del mundo del blockchain y las criptomonedas. Pero ya te digo, puedes invertir con dinero real una vez que te has abierto tu billetera. Es bastante sencillo y se ha simplificado afortunadamente mucho el proceso. Yo voy a hacer algunas pruebas, voy a revisar un poquito qué hay. Hay muchísimas promociones en la web, lo puedes ver, que se abrieron y ya están ocupadas. Es decir, que la cosa funciona, que ya hay miles de personas que han puesto su dinero ahí, pero periódicamente van abriendo inversiones. Se trata de ver qué oportunidades hay y tú entrar. Así que si os parece, bueno, vamos a hacer un poquito de didáctica y seguir profundizando en esto. Personalmente, en las cosas en las que yo invierto, la inmobiliaria es una de ellas. Lo he hecho hasta ahora de una manera tradicional. Vamos a hacerlo ahora de una manera a través de la tokenización. De esto de la tokenización vamos a hablar muchísimo en el futuro. Yo estoy convencidísimo, después de estudiarlo, de que efectivamente va a formar parte del futuro de la economía. Se abre una nueva economía que funciona aportando valor al mundo real de una manera completamente distinta y que permite la inteligencia colectiva y hacer cosas en grupo, lo cual es súper interesante. Todo el apartado legal me parece que está suficientemente bien armado. Hay que ver cómo evoluciona la normativa. Mientras tanto, ya podemos funcionar. Vamos a probarlo y a ver qué tal funciona. Y me gustaría preguntarte a ti si conocías este tipo de herramientas y de métodos, este tipo de sistemas, si tú has participado de ellos, si participarías de ellos, si harías una inversión aunque fuera pequeña por probar, a ver qué tal funciona, como vamos a hacer nosotros. En definitiva, tu opinión me interesa muchísimo y ver si vamos poco a poco conociendo todos los entresijos y cómo funcionan exactamente estos nuevos métodos de inversión, ahora basados en la tecnología blockchain, que como mínimo es verdaderamente apasionante y es el futuro. Hasta el siguiente vídeo, queridos amigos. Adiós.